El presente video quiero dedicárselo a todos mis seguidores de Venezuela y especialmente a Diana Castillo, ya que ha sido ella quien motivó la realización del presente trabajo. Hace más o menos un año atrás, yo subí a este canal un video en donde redacto el origen de uno de los estilos de Kung Fu más extraños y pintorescos que existen. El estilo al que me refiero es el estilo del borracho, el cual procede de la leyenda de los 8 dioses borrachos inmortales. En él hago mención al actor chino Jackie Chan, puesto que fue él quien ideó las formas para este estilo, puesto que si bien llegaron hasta nuestros tiempos técnicas y formas del estilo, no existían figuras que representaran a cada uno de estos 8 dioses inmortales. En los comentarios que me han dejado en ese video, he percibido que tienen una enorme confusión con respecto a que si Jackie Chan es un artista marcial verdadero o si nada más es un actor. Pero para entender el porqué de esta confusión, comencemos desde el principio. Jackie Chan, actor, coreógrafo de acción, productor, director, artista marcial, guionista, especialista de riesgo y cantante, entre otras cosas, nació con el nombre de Chan Kong Sang el 7 de abril del año 1954 en China, en Hong Kong. Es famoso en el mundo entero por su cine de acción y artes marciales con un estilo acrobático, cómico y totalmente innovador para su época. La mayor fama se le ha proporcionado a la industria del cine, en la que comenzó en la década de los años 60 y en la que desde entonces ha protagonizado más de 100 películas. Ha recibido una gran cantidad de premios a lo largo de toda su carrera, entre los que se puede destacar el de estar presente en la Avenida de las Estrellas de Hong Kong y en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus padres eran muy pobres, tanto así que tuvieron que pedir dinero a sus amigos para pagar la cuenta del hospital tras el nacimiento de su hijo. Trabajaban ambos en la embajada francesa, su padre como cocinero y su madre era ama de llaves. Desde pequeño, su padre le enseñó las prácticas del Kung Fu, ya que consideraba que el aprendizaje de las artes marciales ayudarían a fortalecer el carácter y el cuerpo de Jackie. Cuando él tenía 7 años, Charles, su padre, pasó a trabajar como jefe de cocina en la embajada de Estados Unidos en Australia. Entonces, él pensó que sería mejor para Jackie el quedarse en Hong Kong y aprender una profesión, así que lo matriculó en la Ópera de Pekín, donde viviría durante los próximos 10 años de su vida. Allí se formó como en un monasterio donde la férrea disciplina, que no tenía principio ni fin, le forjó en las artes marciales, el baile, la interpretación, la música, pero principalmente en el Kung Fu. Fue capaz de aguantar 19 horas diarias y así es como hoy día podemos disfrutar de sus acrobacias en sus películas gracias al estricto entrenamiento que recibió. El primer instructor de artes marciales que inició a Chan en su tierna infancia en los sistemas oriundos de China fue el ya difunto maestro Xu Chuan-chuen, quien, como director de la Ópera China de Pekín, obligó a su discípulo a realizar ejercicios gimnásticos, así como a practicar movimientos y formas de varios estilos de Kung Fu, el Hung Gar Kuen, el Choi Li Fut, el Pak Mei y el Wing Chun, entre otros. En este sentido, es bueno destacar lo siguiente. Si bien el maestro Xu trabajaba e instruía a sus discípulos allí, en la Ópera de Pekín, para forjarlos como artistas que luego se desempeñarían como actores especialistas en obras de artes marciales, acrobacias o incluso para dobles de riesgo de acción, el maestro Xu era un maestro de artes marciales, con formación en actuación y en muchas disciplinas y de expresión corporal, pero sobre todo y en primer lugar, maestro de artes marciales. Por lo tanto, no es de extrañarse que alumnos destacados como Jackie Chan o su compañero Sammo Hung hubieran asimilado de este maestro por sobre todas las cosas sus conocimientos y formas estrictas de las artes marciales, a pesar de no haberse especializado en ninguna de ellas, puesto que no era ese el objetivo por el cual recibieran su instrucción. Más adelante, cuando Jackie se hizo reconocido entre los especialistas de Hong Kong, ante la nueva tendencia de las producciones de utilizar patadas espectaculares en sus coreografías al mejor estilo Bruce Lee, decidió estudiar Hapkido. Su instructor de artes marciales coreano fue Shin Pal Kim, el famoso tigre volador, quien fuera alumno de alto nivel del gran maestro Shi Han Hien. Para recordar, ese maestro es el mismo que se enfrenta a Bruce Lee en Juego de la Muerte del año 1978. Kim
abrió un doyan en Hong Kong a principios de la década de los 70, que era frecuentado por diversas personalidades del mundo del cine, de entre ellos destacados como Angela Mao, Carter Wong y Sammo Hung, que incorporaron las increíbles patadas del Hapkido a sus acciones delante de las cámaras. Sobre esta tendencia, en una entrevista el maestro Shin-Pal Kim comenta lo siguiente: en aquellos días, muchas películas de artes marciales contenían solamente escenas con armas tradicionales chinas y técnicas de mano de las formas de animales del Kung Fu. Sus manos eran rápidas y poderosas, pero era necesario algo más realista en la pantalla. Entonces, Bruce Lee irrumpió en la industria con sus patadas altas en giro y en salto que había aprendido del taiwanista John Ray. A las audiencias les encantó los nuevos cambios en las peleas, por los que muchos actores decidieron aprender las técnicas de pateo coreana. Por recomendaciones de su hermano del corazón, Sammo Hung, Jackie se inscribió en mis clases para aprender las técnicas de pateo del Hapkido. Cuando Jackie llegó a mi escuela, sus patadas no eran buenas, puntualiza Kim. Muchos de sus movimientos estaban basados en la gimnasia que había aprendido en la ópera china. Sin embargo, gracias a sus bases, su agilidad y flexibilidad le sirvieron para aprender rápidamente Hapkido. Entonces, ¿por qué razón muchos consideran a Jackie como un simple actor y no como un artista marcial? Simple. Porque Jackie siempre ha defendido el hecho de que sus comienzos en las artes marciales fueron a través de la ópera de Pekín. Y estos individuos que dudan de las habilidades de Chan son tan cuadrados mentalmente hablando, que si tú no les dices que entrenaste en el dojo tanto con el maestro Kwar y que tus cinturones de color rojo, negro o rosadito con puntillas, ellos te negarán tu descendencia marcial, puesto que no tienes un grado y un diplomita como ellos que te respalde. A pesar de eso, el actor en numerosas entrevistas ha comentado que ha practicado, entre otros estilos, Shaolin del Norte, Shaolin del Sur, Karate, Judo, además de Hapkido. Otro dato interesante es saber que quien fuera su guardaespaldas, Ken Lo Huin Kong, campeón de boxeo tailandés, que también ha aparecido en varias películas de Jackie Chan, le ha enseñado por mucho tiempo las bases fundamentales del kickboxing y del Muay Thai. Sin embargo, la superestrella del cine de acción ha sido objeto de varios desafíos durante el rodaje y promoción de sus películas, y frente a estos desafíos ha demostrado en reiteradas ocasiones su efectividad con los puños. Según los datos filtrados, en su gira promocional estadounidense de la Furia de Chicago de 1980, Chan no pudo eludir al menos 3 retos de bravucones que ponían en entredicho su poder marcial. Uno de ellos tuvo lugar en un centro comercial de Detroit, Michigan, donde tras la rueda de prensa pertinente con exhibición incluida, un joven del público, aparentemente molesto por un cartel publicitario que decía Jackie Chan, Master of Kung Fu, se plantó frente al actor e increpándole, le preguntó: «Hey, Jackie, ¿qué harías si alguien te ataca?». Ante la pasividad de los organizadores del acto promocional, que apenas se inmutaron, dejando en manos de Chan la respuesta a la pregunta provocativa, pregunta que además no obtuvo ninguna respuesta por parte del actor, el intrépido muchacho se acercó lo suficiente y le lanzó un fallido ataque de puño, el cual fue evadido por Jackie, quien respondió además con un explosivo e inesperado contraataque a sus piernas que le dejó mordiendo el suelo del lugar. Los encargados de seguridad lo retiraron y ahí quedó todo. En Cincinnati, Ohio, mientras el actor demostraba para la televisión local una técnica para liberarse de una estrangulación por detrás, la persona que hacía de atacante rebasó los límites en el empleo de la fuerza, por lo cual recibió un correctivo ejemplar. Jackie pasó sus manos por detrás de la cabeza del bruto, proyectándolo por los aires, con la consecuente caída, quedando a merced del puño de Jackie Chan, quien dio por finalizada la pelea. En una fiesta dedicada al estreno de La Furia de Chicago en Portland, Oregon, uno de los invitados aprovechó para desafiar a Chan a un duelo. Siendo la estrella de la noche, Jackie rehusó el reto, pero el retador insistió aplicando una presa a uno de los brazos del retado. Entonces, el actor, cambiando su posición, vio como el puño derecho del matón se disponía a aterrizar sobre su cara, ante lo cual reaccionó con un golpe con la palma a su rostro y en un derribo que dejaron bien claro al atacante quién era el dueño de la situación. Por otra parte, los hermanos González, en una entrevista concedida a la revista Dojo,
con motivo de su participación en los Supercamorristas del año 1984, aseguraron que el trío protagonista Jackie Chan, Sammo Hung y Yuen Biao solían divertirse hasta altas horas de la madrugada por los barrios de Barcelona. En una de sus salidas, cuando regresaban, podríamos decir, un poco más alegres, producto de algunas copitas que se habían tomado para relajar el estrés del trabajo, fueron insultados por una pandilla de camorreros que, escudándose en un racismo enfermizo, intentaron intimidarlos con empujones. De las palabras pasaron a los hechos, resultando apalizados por los 3 actores marciales que, ante la llegada de las fuerzas de seguridad y como presuntos culpables de tamaña confrontación, pasaron la noche en los calabozos de la comisaría. Afortunadamente, los responsables de la Golden Harvard pagaron la fianza y los actores pudieron proseguir con sus actividades cinematográficas.